Sonia la Roja. Terror teutón. Capítulo 7. Húrrem la Nigromante. Una suave brisa acarició la cara congestionada de la joven guerrera. Repentinamente despertó de un sueño que la tenía atenazada dentro de un oscuro y profundo bosque amenazante. Sin embargo, no estaba soñando. Acababan de salir a paso de trote lento en su carro tirado por la enflaquecida yegua de la espesa masa arbórea. Salomón, tapándose el rostro con ambas manos, seguía recitando los salmos, pero Sonia se dio cuenta de que ya no era necesaria tanta plegaria. Se habían liberado de aquel lugar demoníaco sin darse cuenta. Era tan increíble como cierto. Miró detrás mientras respiraba aliviada el aire puro del límpido espacio vacío que se apoderaba de su vista. Atrás, los oscuros árboles gemían y movían sus ramas, pero parecían menos amenazantes, menos malvados, más naturales que hacía tan solo unos instantes. «Salomón, no temas. Ya hemos salido del bosque maldito». «¿Salomón?», repitió, al no hallar respuesta del anciano. Salomón lloraba amargamente, lloraba sin saber qué le ocurría. No entendía el profundo temor que sentía y que no podía eliminar de su viejo corazón voluntariamente. Miró con vergüenza a Sonia, la joven que lo superaba en valentía, como si ella fuera la anciana y él un jovenzuelo, incapaz de defenderse en el mundo, como si de repente se diera cuenta de que no sabía nada de la vida. «No temas, conmigo estás a salvo, viejo judío. ¿No sabes que daría la vida por ti? ¿No sabes que soy incapaz de abandonar a un amigo?» Sonia lo miraba y le hablaba con ternura, a pesar de que las palabras parecían una reprensión hacia la cobardía de Salomón. «No sé lo que me pasó ahí adentro. Me sentía asfixiado. No podía pensar con claridad. Estaba lleno de temor. Mi corazón estaba estrujándose dentro de mi pecho y sentí que estaba solo en ese oscuro paraje». Salomón miró hacia atrás y vio la negra sombra en la lejanía que era el bosque, pues la yegua no quería parar. El animal deseaba alejarse de aquella abyecta espesura mucho más que ellos. Siguió su trayecto hasta que ya no se vio más, y entonces, agotada, paró en unos pastos verdes y comió sin permiso de sus amos. Ambos bajaron, la soltaron, le dieron agua en abundancia y descansaron sin hablar más del tema. Tras unas horas de descanso, la joven por fin tomó la palabra y masticando carne salada. «Este animal sabe lo que hace», dijo Sonia, mirando al caballo con ternura, sentada entre los pastos abundantes y sanos. «Porque el destino de los seres humanos y el de los animales es el mismo. Como mueren los unos, así mueren los otros. Todos ellos tienen el mismo aliento y los seres humanos no tienen ventaja sobre los animales. Todo es vanidad», contestó Salomón, citando de memoria un fragmento bíblico que le vino a la cabeza. «Entonces, como viven los unos, así viven los otros. Esta yegua ha mantenido el rumbo y la calma siendo nuestra guía. Te propongo que aunque vayamos lentos, no nos deshagamos de ella hasta que nos sea imposible mantenerla a nuestro lado. Le he tomado cariño y creo que nos da suerte». Seguía masticando con hambre. «Cazo algo y vuelvo. ¿Tienes hambre?» «Sí», contestó el anciano, más animado. «Sonia, perdona mi cobardía. Es posible que te esté retrasando. Sé que estamos descansando por mí. No hace falta que me esperes. Podemos parar en el siguiente pueblo, comprar un buen caballo para ti y puedes seguir adelante tú sola mucho más deprisa que arrastrándome a mí. Oh, viejo engreído,
¿Crees que eres más cobarde que yo? Creo que he visto tanta maldad en este mundo y tantas cosas inexplicables que deseo morir y marcharme con Otto y mi familia al otro lado. Cada paso que doy es mortificante, cada respiración me duele. Mi hermana me arrastró al sufrimiento de una forma tan brutal que es imposible que haya nada en el mundo que pueda afectarme tanto. Pero escucha una cosa, viejo Salomón. Si no siguiéramos vivos hasta que Dios quiera, no podríamos maravillarnos de los prodigios de este mundo. ¿Quién te hubiera dicho que las arpías de los cuentos antiguos son reales? No lo hubieras creído, así que créeme, no precipitemos las rupturas, porque llegarán lo queramos o no. Yo podría ir más rápido, pero nunca habría vivido lo que por ir contigo experimenté. ¿Acaso crees que tengo alguna prisa? Solo busco llegar a mi casa y enterrar a Otto junto a mi familia. Nada más. Prefiero llegar junto a ti. No te voy a dejar, viejo cascarrabias. No te merezco. Eres todo lo que yo no podré ser jamás. Además de joven, tienes sabiduría. Amas de verdad y eres libre de ataduras absurdas. No merezco siquiera que me mires. Si supieras lo mezquino de mi pasado. No digas cosas injustas, Salomón. Te llamas Salomón. ¿Cómo no me vas a merecer? Lo que tienes que pensar no es eso, sino cómo has podido vivir sin mí toda tu vida. ¿Acaso no te das cuenta de que todo pasa por algo? ¿No sabes que no hay nada que ocurra sin que Dios lo quiera o lo permita? Si tú y yo estamos aquí, disfrutando con nuestra yegua de estos campos tan hermosos, ¿no crees que lo merecemos? Eres un buen hombre, pero has vivido siempre pensando en el dinero y en tus posesiones materiales. A partir de ahora eso cambiará. Puedes mirar el mundo con otros ojos. Salomón, mi padre Otto me enseñó que no se abandona al pobre, ni se deja con su yugo al oprimido. No te dejaré. Por eso lloraba. Cuando salimos del bosque me di cuenta de que hubieras luchado hasta la muerte sin abandonarme. Lloré con amargura porque sentía que no lo merecía. El anciano miraba a la joven con los ojos llorosos, todavía enrojecidos por su anterior llanto. Para mí no hay otra opción. Así es que no lo tomes personalmente. No dejaría a un inocente ante un destino funesto. No entra dentro de mis planes. Deja de llorar, alégrate. Sigamos nuestro camino. La yegua está reanimada y nosotros también. Cazo algo, comemos y seguimos la marcha. Enseguida atardecerá de nuevo y en la oscuridad podremos marchar sin ser vistos. Por cierto, ¿crees que todavía nos siguen los de Solimán y Hurrem? Eso es lo único que debe hacernos temer. No sé cuánto celo habrá puesto el sultán en cazarnos, pero sabiendo cómo ama a esa mujer, no creo que nunca deje de buscarnos. Nunca. Y ella, menos aún. Ella es mucho más perversa que él. Ha hecho tanto daño dentro del palacio desde que llegó. Pero sigamos, como dices, si nos matan, muertos estaremos. Si sobrevivimos, podremos darle enterramiento a Otto y con eso me basta. Gracias, querido Salomón. Enseguida vuelvo. Sonia se lanzó como si su cuerpo tuviera un resorte mecánico que la impulsara a moverse e inmediatamente recorrió el lugar en búsqueda de algún animalejo para echarse a la boca. Cuando hubieron alimentado su cuerpo, siguieron camino y Salomón se animó a contarle viejas historias de tiempos antiguos para que la joven siguiera soñando despierta mientras el traqueteo del carro los invitaba a dormir. La noche se apresuró tras ellos y rápidamente siguieron camino sin descanso hasta el amanecer. El frío fue intensificándose mientras se dirigían hacia la vieja Europa, donde Rohatyn los esperaba. El tiempo otoñal se encargó de hacerse presente, evitándoles el letargo propio del crepúsculo. Temo más al sol del mediodía que a la noche más oscura. ¿Sabías que nos adentramos en una tierra donde hay más seres sobrenaturales que animales de campo? No me mires así, es cierto. Salomón, no cuentes más historias. Tengo miedo de que los seres descritos en ellas se materialicen. No temas, niña. Hurrem se encargará de devolvernos a la realidad. Sonia lo miró con un fulgor terrible en sus ojos, tanto que Salomón calló y miró hacia el camino durante horas sin atreverse a volver su rostro hacia la endiablada joven.
En la sala del consejo del palacio de Topkapi, mientras la noche cerrada parecía burlarse de Solimán, las lámparas de aceite proyectaban sombras sobre los muros ornamentados. Hurrem, ricamente vestida con un precioso lienzo carmesí, se encontraba agitada frente a su amor. Los sentimientos ambivalentes hacia la que sabía con total certeza que era su pequeña hermana Sonia la mantenían en un estado emocional incomprensible para ella misma, para la favorita. Él nunca la había visto tan desesperada. Una atmósfera cargada de furia contenida aumentaba más y más hasta que, por fin, habló con voz fría pero rabiosa. «Mi señor, Sonia ha mancillado mi nombre y tu gloria. Huir con ese siervo, Salomón Ploin, es una afrenta que no podemos tolerar. Mi propia sangre me traiciona y juro que no descansaré hasta que paguen ambos con la muerte». Solimán la miraba enfermo de odio, golpeó el brazo de su trono y endureció aún más su recio rostro. «¿Crees que permitiré que un siervo judío y una traidora humillen al sultán del mundo? Sonia y su cómplice serán encontrados, Hurrem. Los capturaré sí o sí. Mi palabra es ley y mi espada justicia». Su mujer adorada, Hurrem la hermosa, acercándose lo miró con un brillo de astucia en sus ojos. «No basta con capturarlos, mi amor. Deben sufrir, deben morir. Propongo enviar a los genízaros hasta que los encuentren. Estoy segura de que irá a Rojatín, donde está su casa. Salomón es astuto, pero no invisible. Que los espías de Ibrahim Pasha rastreen cada callejón de cada aldea y pueblo y cada pradera en todo ese camino hacia el norte. Quiero que muera, no lo dudes, mi amor». Solimán sentía arder su pasión cada vez que ella, la bella, lo llamaba así. Su amor parecía provocar en él una especie de embrujo. Asintió pensativo y, a un mismo tiempo, con deseo de cohabitar con Hurrem. Algo oscuro se introdujo en su mente. No supo bien comprender qué era lo que tanto lo atormentaba. No lo supo hasta un tiempo después. «Ibrahim será implacable, pero Hurrem, quiero que su castigo sea un mensaje. Cuando los traigan ante mí, Salomón trabajará en las galeras hasta que su cuerpo ceda. Y Sonia...» Hizo una pausa, oscureciéndose su mirada. «¿Seguro que deseas que muera?» Hurrem, con una sonrisa gélida, lo miró con odio, como si estuviera viéndola a ella en lugar de a Solimán. «Que su propia vida se convierta en su tormento, mi sultán. Que esa bestia salvaje lamente cada respiración y cada latido de su corazón desde el día en que nació, cada paso que dio hacia mí». Se inclinó ligeramente y su voz se transformó en un susurro venenoso. «Fue su camino hacia la muerte, y que sepa que fue Hurrem quien selló su destino». Solimán tomó la suave mano de su preciosa concubina, diciendo: «Así será. Nadie desafía al sultán y a su reina. Prepara las órdenes, Hurrem. Esta noche la caza comienza». Cuando Hurrem escuchó que la llamaba reina, su corazón latió como nunca había latido en su pecho. Cuando la dejó decidir toda la operación de captura de los forajidos, se dio cuenta de que la confianza en ella por parte de Solimán era ciega. Supo que su amor estaba sellado, que el sultán la haría su esposa y ella se encargaría de que ninguna otra se acercara a la cama de Solimán. Lo miró con deseo mientras las lámparas titilaban. El palacio estaba envuelto en sombras, pero las verdaderas sombras, las más oscuras, eran las que Hurrem tenía en su alma, un alma que había olvidado a toda su familia, asesinada por los tártaros bajo mandato de Selim, el padre de su adorado amo. Los genízaros salieron para dar caza a la que no debía existir, según Hurrem, junto a su anciano cómplice.
Los caballos relinchaban con un furor inusitado y pronto darían alcance a la que tenía la misma sangre que su reina, aunque la fama de guerrera infernal ya la precedía por donde pasaba, y algunos de ellos temblaban al pensar en batirse contra aquella pantera endiablada. La noticia de que fue ella quien acabó con Temur, el caníbal de Crimea, la precedía y la perseguía, envolviendo su figura en una leyenda que trascendía a la joven. En aquel momento fue cuando se la apodó dentro de la guardia genízara como el terror teutón, y su fama se difundió por todo el imperio otomano. حرير يتطاير بالغبار حصن على جرف عال رايات تصمد في السماء مسيرات الصقور لا تنكسر في القلوب شرف لا يلين وإخوة لا يتفرقون قدر يضبط خطانا عبر الدهور نجوم تقود الركب والرمي شاهد آمين أصوات الأسلاف تهمس سر ولا تلتفت النجوم ترسم عهدا أزليا للمسيرة سيف عزة قدرة وأسد ظفر شرف أسد أرض سيف عزة مسيرة الصقور ترفع الرايات في الريح شرف لا يهان قوة لا تزول صحارى الأبد شاهة وإخوتنا ثابتون قدر يفتح بابه لنا Y mientras Hurrem, la traidora hermana de Sonia, daba órdenes a los genízaros y organizaba la estrategia con el jefe de las diferentes hordas para que rastrearan por otras vías los pasos de su pequeña hermana, ésta avanzaba sin descanso junto a su nuevo mentor hacia el norte. Evitaban las rutas habituales, los pueblos más conocidos, y por ese motivo su marcha era más lenta. Caminaban de noche, dormitaban de día e intentaban pasar desapercibidos como un padre y su hijo que regresan de algún lugar hacia su hogar. No tuvieron encuentros con humanos, pero más de un agricultor los vio pasar y guardando la información en su mente, la escupieron ante los enviados del sultán, más por miedo a represalias que por otro motivo. Aún así, los genízaros pagaban la información veraz y castigaban el mutismo. Nadie guardaba silencio ante las preguntas de la autoridad del sultán. Así fue como, a la altura del castillo Polos, situado cerca de una pequeña aldea, les dieron alcance. Sonia se encaramaba a todos los lugares de altura que le permitían otear el horizonte. El carro, Salomón y el caballo y los huesos de Otto estaban en la parte baja, descansando durante unos minutos. No seguirían por ese camino tan accesible. A la joven teutona no le gustaban las zonas amplias y abiertas. Sabía lo vulnerables que eran a cualquier ataque. Afinó su vista hacia una sombra en el lejano horizonte y a lo lejos vio un grupo de jinetes de atuendos inconfundibles, montados sobre sus poderosos caballos. Se acercaban directamente hacia donde ellos estaban. Sonia avisó a Salomón. Este tomó el carro y se marchó lo más rápido que pudo. Sabía que la teutona no eludiría la confrontación y no estaba seguro de su victoria. Pero se encomendó a Dios por primera vez en muchos años. Si ella caía, él moriría en poco tiempo. Ni sabía ni quería luchar. Era hombre de letras, hombre de negocios. No era capaz de usar un cuchillo más que para pelar patatas.
La joven usó la altura a la que se encontraba para identificar al grupo más peligroso, ya que se dividieron en 2 catervas de 6 hombres. Una de ellas estaba compuesta de arqueros, por lo que se decidió a neutralizarlos en primer lugar. Se colocó entre las viejas rocas del castillo, que parecían deshechas por el paso del tiempo y por antiguas batallas. Su posición elevada, pero a cubierto, impidió que usaran los arcos con éxito, aunque llovían flechas como si una tormenta se hubiera desencadenado súbitamente. Estas no llegaban con suficiente potencia, pues la diferencia de altura evitaba su ascenso, cayendo como plumas inocentes desprendidas de un siniestro pájaro. Un viejo gran tronco de árbol, caído cerca del agujero donde se ocultaba, la ayudó a proteger su cabeza. Los genízaros descabalgaron a media altura de la subida a la colina, que se erguía unos 400 metros por encima de la planicie. Al llegar a la cima, vieron a lo lejos el carro del viejo Salomón, y 3 de ellos volvieron sobre sus pasos, montaron sus caballos y comenzaron su persecución. Los arqueros subían e insistían en sus ráfagas, sometiéndola a un acoso abrumador, siendo la opresión de los genízaros más letal que las palabras de la propia Hurrem. La joven sabía de sus pocas posibilidades de salir con vida de aquel inesperado encuentro. Su muerte era prácticamente segura. Un grupo de 6 estaba sobre las rocas, encima de la joven que, parapetada en un estrecho entre 2 muros y bajo un tronco en forma de escudo, no podía verlos. Entonces gritó: «¿Me quiere viva o muerta, mi hermana Hurrem?» Los genízaros se miraron unos a otros. El que parecía el jefe de todo el grupo contestó con muy malos modos: «Perra, ¿qué dices sobre la favorita? No la insultes. ¿Tu hermana?» «¿Quieres comprobarlo? ¿Sabéis lo que os pasará si me elimináis?», continuó la joven. Sonia solo quería ganar tiempo y conocer la posición de sus perseguidores. «Bajad aquí y me podréis ver de cerca. Juro que soy su hermana. No podéis eliminarme». Repentinamente uno de ellos saltó desde lo alto y se colocó cerca de ella, en un pequeño saliente de las piedras, un poco por encima de su cabeza. Ella alzó la vista. Iba sin capucha y su ardiente pelo cobrizo la cubría hasta casi llegar a los hombros. Sus ojos azules, intensos cual zafiros, brillaban enmarcados en una preciosa cara infantil, pecosa, pálida, y sus labios rosados remataban una belleza única e idéntica a la de la sultana. El hombre, al verla, sintió algo en sus tripas y en su pecho. «No es cosa nuestra decidirlo. Acabemos con esto. Es una orden del sultán», dijo el jefe desde arriba. El joven la miraba atónito, exclamando a un mismo tiempo: «¡Hurrem!», y se quedó quieto con espada en mano, sin saber muy bien qué hacer. Volvió su cara hacia los otros y les dio el alto, contrariado, turbado por lo que contemplaba, pues si no era la sultana, era una copia idéntica, pero salvaje y terrible. Sonia lo miró a los ojos con fiereza y le contestó: «Esa perra traidora irá al infierno contigo». El joven, de pie, mirándola aún a los ojos y haciendo a sus compañeros gestos con sus manos para que esperaran, recibió un fiero ataque. Sonia, encaramándose como una pantera a su lado, lo abrazó. Le acababa de apuñalar con su daga en el corazón. Los de arriba no sabían qué ocurría. Al comprobar que el joven no se movía, comenzaron a bajar, pero ella sacó su daga del pecho del joven, moribundo, y conforme iban bajando, espoleaba piernas y brazos, manteniendo su posición y cubriéndose con el cuerpo del muchacho, que era robusto y le servía como escudo. Cuando los 3 siguientes quedaron cercenados y tirados en lo profundo de entre las 2 paredes de la ratonera que Sonia había escogido como guarda, bajó para rematarlos uno a uno. Los gritos llegaban tan solo a la altura de los 5 genízaros que todavía aguardaban arriba. Comenzaron a dudar, bajar por la oclusiva pendiente entre paredes o intentar escudriñar alguna entrada lateral.
Se organizaron para no caer en la trampa. No podían lanzarle flechas, pues éstas no tenían suficiente recorrido y el escondrijo era demasiado estrecho, así que 2 quedaron en guardia y otros 3 recorrieron los laterales del castillo. Iban solos para abarcar todos los posibles flancos y escondrijos donde la joven podría desaparecer debajo de rocas y agujeros. Por el lado este, Sonia encontró una abertura hacia donde estaban los caballos de los genízaros, pero cuando traspasaba el umbral, uno de estos soldados la interceptó. Pensaba que ella retrocedería, ya que la diferencia en corpulencia, agilidad y fuerza jugaban a su favor. Le pareció una simple chiquilla. Se posicionó para asestarle un definitivo golpe mortal con su espada. Sonia, en lugar de retroceder, se acercó y cuando el genízaro diestramente lanzó su espada, ella se lanzó por debajo de las piernas de éste, rebanándole uno de sus pies. El atronador grito de dolor se ahogó, sin embargo, en la cavernosa entrada del castillo. Sonia corrió tan rápidamente que ninguno de los otros la vio siquiera. Saltó sobre uno de los caballos y bajó al galope tras los genízaros que perseguían al viejo Salomón. Ya lo habían alcanzado y Sonia se juró a sí misma que, si estaba muerto, lo pagarían con algo más que sus vidas. Tardó menos de lo que pensaba en darles el alcance razonable para lanzar las flechas que el imprudente genízaro había dejado en su montura junto a un espléndido arco de grandes dimensiones. Alcanzó a uno de ellos que, todavía de espaldas a ella, no se había percatado de su presencia. Lo atravesó por el cuello desde la parte posterior. El hombre cayó de rodillas, después se desplomó como un bloque pesado sobre el suelo. Los otros 2, ocupados con el viejo que les imploraba piedad y que los invitaba a rebuscar y apropiarse de su oro, guardado en un pequeño cofre en el carro, volvieron la vista. Ambos se dispusieron a atacar a la joven. Uno de ellos solo pudo verla encima, sobre su montura. Lo traspasó de lado a lado con la espada de Temur. La cabeza rodó por el suelo. El otro tomó de rehén a Salomón, que no decía nada, pues sabía que su final estaba a punto de llegar. Oraba sin cesar en su lengua judía. Sabía que su vida no había sido la más cercana a Dios y que el Seol lo esperaba por avaro y cobarde. Sin embargo, ahí estaba Sonia, esa joven guerrera cristiana que lo guardaba como a un padre y que jamás dejaría que lo humillaran, que lo dañaran, que lo denigraran. Salomón cayó al suelo cuando Sonia lanzó su daga sin que el genízaro pudiera siquiera reaccionar. Esta se le clavó en la frente, dejándolo consciente unos minutos, tiempo en el que pudo ver cómo soltaban la yegua del carro y, tomando lo imprescindible de sus pertenencias, se montaban en los caballos de sus agresores y se lanzaban al galope, desapareciendo en un bosque cercano. Cuando los otros genízaros llegaron a donde el carro, maldijeron su suerte. Se juraron que ellos 4 serían la sombra de Sonia y de Salomón hasta asesinarlos de la forma más cruel posible. La venganza del sultán Solimán y de su amada Hurrem se convertía en su propia venganza. El odio a la joven guerrera les inundó el corazón y lo ensombreció de tal forma que no pensaban descansar hasta cumplir su misión. Polos Calesi quedó muy atrás. Sonia y Salomón galopaban. Aquellos caballos eran animales habituados a la premura, pero repentinamente, y sin que el desnivel se notara, comenzaron a precipitarse montaña abajo. Allí delante, como a unos 200 metros a su izquierda, se veía una pequeña aldea quemada por el sol. No pararon ni un solo segundo. No sabían si los genízaros mantendrían el acoso durante mucho tiempo o si se atreverían a adentrarse en la Europa cristiana. Era un riesgo para ellos, pero Sonia sabía que todavía les quedaban muchos días de camino antes de encontrar el mundo seguro que no los delataría.
Continuaron pues la marcha un poco más calmadamente, aunque sin descanso. Comieron algo al trote y dejaron que sus fuertes jamelgos comieran y bebieran a sus anchas en un pequeño abrevadero cercano a una granja, donde una mujer los miró con cara de pocos amigos, pero que, al advertir que llevaban armas y caballos pertenecientes al sultán, se introdujo en su casa y no los importunó. Mantuvieron la marcha algo más relajados, pero no pensaban descansar más que a causa de las necesidades de los caballos. Ellos no dormirían, era cuestión de vida o muerte, y parecía que la muerte se había encaprichado con ellos. Los amaba demasiado, los quería con ella y los perseguía como a un hijo que puede perderse sin su custodia cercana. Tras más de 5 horas seguidas, volvieron a subir una colina boscosa. Ya caía la tarde y ambos deseaban descansar, aunque fuera para echar una cabezadita. Sonia tuvo suficiente con 20 minutos. Salomón necesitaba una noche entera, pero ella lo despertó cuando ya la oscuridad se adueñaba del lugar. Los había visto, los genízaros los seguían de cerca, los habían encontrado, a pesar de que les llevaban unas horas de ventaja. Allí estaban, a tan solo una legua de distancia. La mujer de la granja había hablado más de la cuenta. No quedaba otra opción, y la joven se dispuso a darles caza, pues esa loca huida era peor que un enfrentamiento. Sin embargo, temía perder al viejo Salomón, por lo que lo instó a ayudarla en la elaboración de varias trampas. Dentro del bosque donde Sonia podía encaramarse a la copa de los árboles, dejarían los caballos separados uno de otro. A unos 500 metros de distancia, Salomón esperaba escondido en un agujero bajo tierra donde se encontraba el segundo caballo. Sonia, encaramada sobre los grandes árboles con su arco y su espada, decidió actuar sigilosamente desde las alturas. Los 4 genízaros, al ver el caballo solitario, se pararon repentinamente y miraron a su alrededor y hacia los árboles. Pero dada la negrura de las espesas copas, Sonia les pasó desapercibida. Se acercaron silenciosos al caballo, desataron sus riendas y continuaron hacia la espesura del bosque. La joven vio cómo se separaban en parejas, cada una moviéndose hacia un lado del bosque. Antes de que desaparecieran de su vista, atravesó a los de la derecha con 2 flechas rápidas y certeras. Sabía que los otros 2 volverían sobre sus pasos y la cazarían si no era mucho más rápida. Uno de ellos se volvió y fue alcanzado por otra flecha, pero esta vez el origen de esta no vino de Sonia, sino desde el otro genízaro. Este quedó en silencio unos segundos. Después confesó: «Quiero marcharme con vosotros. Fui raptado cuando niño. Quiero encontrar a mi familia. ¿Me escucháis? Por favor, no es una burda estratagema para haceros salir de vuestros escondrijos y mataros. Por favor». Tiró sus armas delante de él, a varios metros: espada, arco, carcaj, cuchillos, dagas. No escuchó nada. De hecho, Sonia había llegado hasta el otro caballo y ya estaba junto a Salomón. Desde allí no se escuchaban sus gritos, pero intuyó que algo extraño ocurría, porque el último de los genízaros no los buscaba, así que dio media vuelta y observó al joven durante unos minutos. Salomón capturó otro de los caballos que, despistado, había marchado hacia adelante con el jinete colgando de su montura. Descabalgó al muerto y tomó las riendas. Con ambos caballos y habiendo acomodado sus pertenencias, solo tenía que esperar a que la joven apareciera tras haber dado muerte al último de sus perseguidores. Pero Sonia no aparecía. Estaba observando al genízaro, que le hablaba a la nada. «Sé que no me creéis, pero puedo daros mi nombre y el de mi familia. Lo sé porque estuve indagando por mi cuenta. He participado en todas las campañas en las que subíamos al norte. Supe que me raptaron de mi casa en un reclutamiento forzoso. Por favor, creedme».
Sonia se dio media vuelta y, junto con Salomón, desaparecieron del lugar dejando solo al joven. No podía fiarse de nadie. No dijo nada al anciano judío. No podía retrasarse más. Supo que el joven no mentía, pero si era así, tendría que valerse por sí mismo, tal y como ella lo había hecho. Pensó en Hubert y por algunos instantes se sintió angustiada por la culpa. Salomón la miraba, pues percibía la perturbación en su alma. «¿Qué pasa, niña?», preguntó sin disimular su preocupación. «Nada, no tiene importancia». Sonia no quería importunar al viejo Salomón. Ahora que eran libres del acoso, sabía que nada los podría parar. Mantuvieron la marcha toda la noche y parte del día siguiente, hasta que no tuvieron más remedio que descansar por el bien de los animales. Recorrían tierras cada vez más alejadas de los dominios del sultán y de Hurrem. El aire era cada vez más fresco y respirable.